Bienvenidos. Esto es América Noticias bajo la dirección general de Carlos Vasallo. Estos son los titulares que marcan la jornada informativa de hoy. Alerta en Washington. Nuevas revelaciones sobre drones iraníes en Cuba disparan temores militares a solo 90 millas de Florida. Les contamos. Baño de sangre. Díaz-Canel lanza una amenaza explosiva mientras crece la tensión. Tenemos los detalles. Trump aprieta el botón. La Casa Blanca analiza ataques contra Irán mientras Medio Oriente entra en alerta máxima. Atención, red cubana vaciaba tarjetas de comida en Florida, arrestan a presuntos estafadores acusados de robar beneficios federales. Además, Félix Guillermo y el exagente de la CIA, Guillermo Cueto, revelan qué podría esconderse detrás de la visita del jefe de la CIA a Cuba. Camilo Egaña conversa con Jorge Schmidt sobre el verdadero impacto de la visita de Donald Trump a China y lo que viene ahora para Estados Unidos. Miguel Cosío analiza junto a Luis Domínguez las nuevas interrogantes que deja la polémica visita de la CIA a Cuba. Información confiable y al momento aquí en América Noticias comenzamos. La tensión entre Estados Unidos y el régimen cubano sigue entrando en una fase mucho más delicada, después de nuevas revelaciones sobre el arsenal de drones militares que La Habana habría acumulado con apoyo de Irán y Rusia. Según información discutida esta semana por funcionarios estadounidenses y reportes divulgados por Axios, Cuba tendría más de 300 drones de combate de distintas capacidades, incluyendo equipos utilizados recientemente por Irán en conflictos de Medio Oriente. La gran preocupación en Washington es que estos drones no serían simples aparatos de vigilancia. Fuentes estadounidenses advierten que algunos tendrían capacidad para reconocimiento avanzado, guerra electrónica, coordinación de ataques e incluso operaciones de hostigamiento contra infraestructura estratégica, mientras que altos funcionarios de La Habana respondieron hablando de legítima defensa, preparación militar y derecho a enfrentar una posible agresión estadounidense. El vicecanciller Carlos Fernández de Cosío aseguró que Cuba tiene derecho a prepararse militarmente, mientras Bruno Rodríguez acusó a Washington de fabricar un expediente de guerra, pero evitó desmentir directamente la presencia de drones iraníes en la isla. Según Axios, funcionarios estadounidenses creen que asesores militares iraníes ya habrían estado en La Habana colaborando con las autoridades cubanas, mientras el régimen busca aprender de las tácticas utilizadas por Irán para resistir presión militar y económica. La preocupación aumenta porque algunos de esos drones podrían vigilar zonas sensibles del estrecho de Florida, la base naval de Guantánamo e incluso embarcaciones militares estadounidenses. Todo esto ocurre mientras la tensión política y militar entre Washington y La Habana sigue subiendo. En las últimas semanas aumentaron los vuelos de vigilancia de Estados Unidos cerca de Cuba y las señales de que la Casa Blanca ya mira a la isla como un problema de seguridad regional mucho más serio. Cuba está dejando de ser solamente una crisis política, para convertirse también en un nuevo foco de tensión militar en el hemisferio. Soy Enrique López para América Noticias. Esta vez no fue una consigna, ni un discurso rutinario desde La Habana. Fue una advertencia directa, una frase calculada para encender alarmas dentro y fuera de Cuba. Baño de sangre de consecuencias incalculables. Así reaccionó Miguel Díaz-Canel después de que reportes en Estados Unidos revelaran que el régimen cubano habría recibido cientos de drones militares procedentes de Rusia e Irán. Drones que, según información atribuida a inteligencia clasificada, podrían ser usados contra objetivos estadounidenses, incluyendo la base naval de Guantánamo y hasta zonas cercanas a Key West, en Florida. La tensión ya no se mueve solamente en el terreno político, ahora entra en una fase más peligrosa. Una mezcla de amenazas militares, sanciones económicas y mensajes cada vez más agresivos entre Washington y La Habana. Mientras Cuba niega planes ofensivos, el régimen refuerza públicamente su narrativa de guerra. El momento es sumamente desafiante y nos convoca otra vez, como en aquel 16 de abril de 1961, a estar listos para enfrentar serias amenazas, entre ellas la agresión militar. No la queremos, pero es nuestro deber prepararnos para evitarla y, si fuera inevitable, ganarla. Díaz-Canel asegura que la isla no representa una amenaza, pero al mismo tiempo advierte que cualquier acción militar de Estados Unidos desataría consecuencias impredecibles en la región.
Y el momento no parece casual. En Washington, la administración de Donald Trump endurece el cerco contra el régimen con sanciones financieras, bloqueo petrolero y presiones directas sobre la cúpula militar cubana. A eso se suma la posible acusación formal contra Raúl Castro y las recientes declaraciones del Pentágono calificando a Cuba como una amenaza para la seguridad nacional estadounidense. En la isla, mientras tanto, los apagones se disparan, el combustible escasea y la crisis económica golpea a una población agotada. Pero ahora el lenguaje cambió. Ya no se habla solo de sanciones o crisis, se habla de drones, operaciones militares y posibles escenarios de confrontación. Y en medio de esa escalada, la frase lanzada desde La Habana retumba esta noche como un mensaje de guerra. Si el conflicto pasa del discurso a la acción, Cuba asegura que responderá. Para América Noticias, soy Leticia Grau. La Casa Blanca ya analiza ataques contra Irán mientras fracasan las últimas negociaciones diplomáticas, y Teherán responde con amenazas y demostraciones de fuerza. Donald Trump convocó a su Gabinete de Seguridad Nacional para definir las posibles operaciones militares contra el régimen iraní, tras considerar prácticamente agotada la vía diplomática impulsada por Pakistán y Qatar. En la reunión participarán el vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, el jefe del Pentágono Pete Hegseth, el director de la CIA John Ratcliffe y el enviado especial Steve Witkoff. La tensión aumentó luego de que Trump lanzara una advertencia directa en Truth Social. El tiempo se acaba para Irán. Más vale que actúen rápido o no quedará nada de ellos. Israel ya elevó el nivel de alerta de sus fuerzas armadas tras conversaciones entre Trump y el primer ministro Benjamin Netanyahu, mientras Arabia Saudita y Emiratos Árabes observan con preocupación la posibilidad de una guerra regional. En Teherán, el régimen respondió movilizando manifestaciones masivas y transmitiendo imágenes de misiles, drones y ejercicios militares en la televisión estatal. Miles de personas volvieron a salir a las calles gritando consignas contra Estados Unidos y prometiendo resistir cualquier ofensiva. El centro de la crisis sigue siendo el Estrecho de Hormuz, una de las rutas marítimas más importantes del mundo. Por allí pasa cerca del 20% del petróleo global, y cualquier bloqueo iraní podría disparar los precios del combustible a nivel internacional. Washington insiste en que Irán debe abandonar sus ambiciones nucleares, mientras Teherán asegura que su programa tiene fines civiles. Trump regresó este fin de semana de China, donde el conflicto con Irán también dominó parte de las conversaciones estratégicas. Ahora, la atención mundial está puesta en la Casa Blanca, porque las próximas horas podrían definir si Medio Oriente evita otra guerra o entra en una nueva escalada militar, informó Enrique López para América Noticias. La policía de Orlando desmanteló una presunta red criminal integrada por cubanos acusada de clonar tarjetas de asistencia alimentaria y robar dinero destinado a familias vulnerables en Florida. Las autoridades aseguran que el grupo vació cuentas de al menos 30 víctimas y realizó decenas de compras fraudulentas en supermercados y tiendas del estado. La investigación apunta a una operación organizada que funcionó durante meses usando tarjetas EBT clonadas, las mismas que utilizan miles de familias para recibir ayuda federal para alimentos. Según la policía, los sospechosos copiaban la información de tarjetas reales utilizando dispositivos de skimming y luego fabricaban tarjetas falsas para retirar el dinero antes de que las víctimas pudieran usarlo. Los detectives aseguran que el grupo hacía primero pequeñas compras en tiendas guagua para comprobar si las tarjetas funcionaban y revisar cuánto dinero había disponible. Después llegaban las compras masivas en Walmart y otros comercios, donde adquirían grandes cantidades de bebidas energéticas y café hasta dejar las cuentas completamente vacías. Las cámaras de seguridad captaron gran parte de las operaciones y permitieron identificar a varios sospechosos. Entre los arrestados están Carlos Rubén Gómez Jiménez, señalado como uno de los principales operadores de campo, Maite Lázara Mesa Labrada, acusada de servir como conductora y vigilante durante las compras, y Carlos Luis Díaz Jiménez, identificado por los investigadores como el presunto líder de la red. La policía asegura que la mercancía robada era almacenada y luego revendida para obtener ganancias en efectivo. Los acusados enfrentan cargos graves bajo la ley RICO de crimen organizado, además de fraude, robo de identidad y tráfico de propiedad robada. El caso vuelve a poner en evidencia el crecimiento explosivo del fraude con tarjetas de asistencia pública en Estados Unidos. Solo durante el último año, cientos de millones de dólares en beneficios alimentarios fueron robados a familias necesitadas en todo el país mediante esquemas similares. Esta noche, las autoridades advierten que podrían venir más arrestos mientras continúa la investigación sobre la red que operaba desde el centro de Florida, informó Enrique López para América Noticias. Washington podría estar preparando un movimiento explosivo contra Raúl Castro, usando el mismo libreto que terminó con la caída de Nicolás Maduro en Caracas.
Nuevos reportes aseguran que la administración de Donald Trump analiza una ofensiva judicial contra el exgeneral cubano por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, donde murieron 3 ciudadanos estadounidenses y un residente cubano en Estados Unidos. Pero el verdadero temor en La Habana no sería solamente una acusación penal. Expertos citados en Estados Unidos creen que el expediente podría convertirse en la primera pieza de una estrategia mucho mayor. Exactamente como ocurrió con Maduro. Primero llegaron las acusaciones, después de las sanciones, el aislamiento financiero y la presión internacional, y finalmente la operación que terminó sacando al líder venezolano del poder. Ahora muchos ven señales similares apuntando directamente hacia Cuba. La diferencia, según analistas legales, es que Raúl Castro tendría menos protección política que Maduro porque oficialmente lleva años fuera del gobierno, aunque continúa siendo el hombre más poderoso dentro del sistema cubano. Todo ocurre mientras Washington aprieta al régimen con nuevas sanciones contra Gaesa, bloqueos financieros y medidas que ya están golpeando puertos, combustible y abastecimiento en la isla. Para sectores del exilio, el mensaje parece claro. La Casa Blanca ya no estaría enfocada solamente en presionar económicamente a Cuba, sino en la cúpula histórica del poder. En Miami, la pregunta comienza a crecer con fuerza. Si el operativo ya ocurrió en Caracas, ¿podría repetirse ahora en La Habana? Por ahora no hay confirmación oficial de ninguna operación contra Raúl Castro, pero el clima político ya cambió. Y en Cuba muchos sienten que el reloj empezó a correr para la vieja guardia del régimen. Los mantendremos informados. Soy Leticia Grau para América Noticias. La caída de Alex Saab parece haber abierto oficialmente una nueva etapa dentro del operativo estadounidense contra lo que queda del chavismo. Y la gran pregunta ya no es qué pasará con Saab, sino quién será el próximo en caer. El poderoso empresario, considerado durante años el banquero y operador financiero de Nicolás Maduro, ya duerme bajo custodia federal en Miami, mientras en Washington comienzan a lanzar mensajes cada vez más agresivos contra otras figuras clave del régimen venezolano. Tiene una recompensa de $25 millones por su cabeza. Es el jefe de las fuerzas de seguridad de Venezuela. Como ya he dicho, creo que Delcy Rodríguez no es la presidenta interina, es la dictadora interina. Y cuanto antes avancemos hacia la democracia y una Venezuela libre con sus legítimos líderes, mejor para Estados Unidos. El más directo vino del congresista Carlos Jiménez. Horas después de la llegada de Saab a Florida, Jiménez publicó en redes sociales un cartel oficial de recompensa contra Diosdado Cabello, acompañado de una frase demoledora: Diosdado, you're next. El mensaje disparó inmediatamente rumores sobre nuevas operaciones, entregas negociadas y posibles movimientos internos dentro del chavismo, porque la sensación que empieza a crecer es que Alex Saab podría convertirse en una bomba política para el entorno de Maduro. Durante más de una década manejó dinero, petróleo, contratos secretos, importaciones y estructuras financieras vinculadas al poder venezolano. Saab conoce nombres, rutas, cuentas y operaciones sensibles que podrían comprometer a figuras todavía activas dentro del régimen. Y mientras Saab termina preso en Estados Unidos, Delcy Rodríguez sigue dando señales cada vez más claras de acercamiento y cooperación con Washington. Fue precisamente su gobierno interino el que autorizó la entrega de Saab, en una movida que muchos dentro del chavismo interpretan ya como una traición silenciosa al círculo más duro de Maduro. Dentro de Venezuela, muchos empiezan a entender que la caída de Saab podría ser apenas el comienzo. Estaremos informando sobre este nuevo giro en el caso de Venezuela y Maduro. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias.
Esto es Voces de Cuba. La verdad que se vive y se cuenta sin miedo. Que estamos viviendo en momentos difíciles. Estamos pasando hambre, estamos pasando miseria. ¿Por qué no nos dan una firma para coger un saco de arroz, para comer, para sobrevivir? Que estamos aquí muriéndonos de hambre. Nos tienen oprimidos, nos están matando. Nuestro presidente Trump tiene que ya hacer la intervención para nosotros los cubanos ser libres de verdad. Ya los cubanos están esperando el momento para nosotros ser libres, para vivir una vida digna, para no pasar más hambre, no pasar más miseria. Estamos cansados de este país, de estos presidentes, de estos corruptos. Yo le pediría al gobierno de Estados Unidos que ya acaben ya de hacer la intervención y que hagan el cambio que se le está pidiendo todo el mundo, todos los cubanos. Queremos el cambio. Para que estés mejor informado, te dejamos con nuestras noticias en un minuto. World 2 Fly suspendió sus vuelos entre Madrid y La Habana, un golpe más para la ya debilitada conexión aérea entre Cuba y España. La aerolínea se suma a Iberia y a otras compañías que han reducido o pausado su operativa por la crisis de combustible y la inestabilidad logística en la isla. La decisión afecta una ruta muy sensible para viajeros, familias y cubanos residentes en Europa, porque Madrid funciona como uno de los principales puentes de entrada y salida hacia Cuba. Según los reportes, el ajuste responde a la falta de combustible de aviación, a la caída del turismo y a las limitaciones operativas que enfrentan las aerolíneas en el aeropuerto de La Habana. El problema no es solo comercial. Cada cancelación confirma que el colapso energético también está golpeando el transporte internacional del país. En la práctica, Cuba pierde otra frecuencia de viaje en un momento en que la conectividad con el exterior ya es frágil y cada vuelo cuenta.